Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 603 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos acercamos ante tu presencia en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, para darte gracias, Señor, para darte alabanza, gloria, honra y honor, porque solamente tú eres digno, mi Dios eterno. Padre, tú dices en tu palabra, Señor, que tú estás cercano, Padre Santo, a todos los que te invocan, a los que te invocan de verdad, Señor. Y aquí estamos nosotras, Padre, invocando tu santo y bendito nombre, Señor, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios nuestro. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Padre, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra esperanza, tú eres, Señor, nuestra ancla, mi Dios amado. Oh Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia agradecidas por este nuevo día, Señor, por nuestra vida, por la salvación que nos has otorgado, Señor. Gracias, mi Dios eterno, y te pedimos en esta mañana perdone nuestros pecados, Señor. Y por favor, Padre, sigue renovando nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra manera de ser, Señor. Queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad, Señor. Así que, Padre, por favor, renuévanos, sigue instruyéndonos, Señor. Y también nosotras, Padre, en esta mañana renovamos nuestro compromiso contigo, Señor, de seguirte, de servirte, de amarte con todo nuestro corazón, Señor. Y, Padre, sabemos que tú nos escuchas y que tú vas a responder nuestras oraciones, Señor. Porque lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Jueces capítulo 17. Vamos a continuar y de hecho vamos a concluir nuestro estudio en este capítulo 17. El viernes nos concentramos en los versos del 1 al 4, pero hoy nos vamos a concentrar en los versos del 5 al 13. Amén. Así que dice Jueces capítulo 17, dice la palabra del Señor así. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaya, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y su madre tomó 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de plata, de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaya. Y este hombre Micaya tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaya, y Micaya le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaya le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaya consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaya. Y Micaya dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: Micaya interpretó como señal del favor de Dios para él y sus imágenes la llegada de un levita a su puerta. De esta manera, los que se complacen en sus engaños, si la providencia trae inesperadamente a sus manos algo que los adentra más en su mal camino, son dados a pensar que Dios está complacido con ellos. Fin de la cita. Qué verdad tan cierta, ¿verdad, mujeres hermosas? Bueno, mujeres hermosas, para poder entender esta
este capítulo 17 y los capítulos restantes de Jueces, como habíamos hablado el viernes, necesitamos memorizar el verso 6 de este capítulo 17, mujeres hermosas, que dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Como dice otra versión, cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Así que teniendo en cuenta esa información de este versículo, ¿verdad?, tan importante, mujeres hermosas, podemos entonces ahora entender el porqué de las imágenes que se narran aquí en este capítulo, ¿verdad? Y como les decía yo el viernes, mujeres hermosas, no es que de verdad no tenían rey, sino que no querían reconocer a Dios como su rey. Así que a lo que se refiere el verso 6 es a que no tenían un gobernante, un rey físico, humano como ellos, ¿verdad? Pero sí tenían al rey soberano de toda la creación. Amén. Lo que pasa es que no lo aceptaban como su rey, como su Dios, como su Señor. Amén. Y es por eso que vemos esta escena tan contradictoria de esta mujer y su hijo Micaya, mujeres hermosas, que se le pierde el dinero a la mujer y maldice al que se lo robó. Y su hijo, al escuchar la maldición, pues no le quedó otra que confesar que él es el que se había robado ese dinero, ¿verdad? Le tuvo más miedo él a la maldición que su madre profirió que a Dios mismo. Y bueno, dice aquí la palabra del Señor que la madre, al saber que fue su propio hijo quien le robó el dinero, revierte la maldición en bendición, y para celebrar la supuesta honestidad de su hijo, la madre muestra su religiosidad, dice que dedicando el dinero a Dios por su hijo, e inmediatamente muestra su idolatría mandando hacer 2 imágenes que le representaran a Dios a su hijo. Imagínense nada más. Ella es la que instaura la idolatría en su hijo, y de ahí continuó su ejemplo hasta el día de hoy, ¿cierto? Padres que pasan esa idolatría a sus hijos por ignorancia a la palabra de Dios, porque no leen la palabra de Dios, porque no la conocen, porque se creen lo que dicen en su iglesia en lugar de leer directamente la Biblia, la palabra de Dios, para saber si lo que les dicen en la iglesia es cierto o no. ¿Cierto, mujeres? En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 están los 10 mandamientos que ya los hemos estudiado, y sin en cambio la iglesia típica los resumen a su manera, ¿verdad? Quitaron el 4º mandamiento, el cual dice: no te harás imágenes ni te inclinarás delante de ellas, porque pues obviamente no les conviene que sus feligreses lo sepan, y es por eso que ni siquiera los animan a leer la santa palabra de Dios, la Biblia, para que permanezcan así ciegos a la verdad y así sigan con la idolatría que pues obviamente los hace millonarios a los líderes, ¿verdad? Pero todo eso sucede, ¿por qué? Por ignorancia, por no conocer la palabra de Dios. Por eso los hijos de Dios, mujeres hermosas, tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que otros conozcan la verdad y la verdad los haga libres de esa idolatría, mujeres hermosas. Dice Primera de Pedro 1, verso 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Mujeres hermosas, les voy a volver a leer estos versículos porque son muy importantes. Toda la palabra del Señor es importante, pero obviamente me refiero a que en el contexto en el que estamos, estos versículos son muy importantes y tenemos que memorizarlos, mujeres hermosas. Primera de Pedro 1:17 en adelante dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, y fueron rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, mujeres hermosas, únicamente en Dios y no en las imágenes. Amén. Así que, mujeres hermosas, aquí Dios nos está diciendo que nuestros padres, y no precisamente lo hicieron a propósito, lo hicieron en ignorancia, nos heredaron una vana manera de vivir, una vana manera de vivir idolatrando imágenes. Así que el Señor dice que nuestro Señor Jesucristo vino para rescatarnos de esa vana manera de vivir que habíamos heredado de vuestros padres. Que les digo, no lo hicieron con mala intención, a ellos también se las heredaron por ignorancia y ellos no las heredaron a nosotros, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pero ahora que conocemos la palabra del Señor, y yo les invito a que lean Primera de Pedro, y ahí oren al Señor antes de leer y díganle: Señor, lléname, por favor, lléname con tu Espíritu Santo y permite que tu Santo Espíritu me ayude a interpretar tu palabra. Mujeres hermosas, dice la palabra que es el Espíritu Santo nuestro Maestro. Él es el que nos enseña a interpretar la palabra. No necesitamos que una persona nos la interprete. Es bonito, el Señor dice, ¿verdad?, que debemos hacerlo. Pero, mujeres hermosas, si nosotros oramos, el Espíritu Santo viene y Él nos da la interpretación de la palabra. Con el Espíritu Santo tenemos el mismo poder que tiene un líder, ¿verdad?, espiritual para interpretar la palabra. Nosotros también la podemos interpretar con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Amén. Así que oren al Señor antes de leer la palabra. Cada que la lean, primero oren al Señor y pídanle que su Santo Espíritu les dé la interpretación de la palabra, mujeres hermosas. Pero yo les invito a que lean nuevamente Primera de Pedro y vuelvan a leerlo y lo estudien y lo mediten, porque eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que nuestros padres nos heredaron una vana manera de vivir y nuestro Señor Jesucristo vino a rescatarnos de eso. Amén. Así que si creemos en Cristo, mujeres hermosas, creemos en su santa palabra, ya no se supone que nosotros adoremos imágenes. Amén. Tenemos que deshacernos de eso, mujeres hermosas. Nuestros padres, guiados por la ignorancia, pues nos transmitieron, ¿verdad?, el adorar a ídolos, pero ahora ya, como les digo, conocemos la verdad. Ahora tenemos que adorar solamente a nuestro Dios Padre, al Creador del cielo y de la tierra, a ese Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, únicamente. Amén. A Micaya, su madre, le mandó hacer 2 imágenes y ahora tenemos un sinfín de imágenes, ¿verdad? Que de hecho mismo Micaya se hizo casa de dioses, dice la palabra, ¿verdad? Vamos a leer el verso 5 nuevamente, mujeres hermosas. Dice: y este hombre Micaya tuvo casa de dioses. O sea, ya no fue 2 imágenes, ¿verdad? Ya se hizo más. Y este hombre Micaya tuvo casa de dioses, dice, e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote, ¿verdad? Micaya comenzó con 2 ídolos que su madre le dio y terminó con muchos. Y dice aquí la santa palabra del Señor que hasta consagró a su hijo para que fuera el sacerdote, ¿verdad? Imagínense nada más. La mujer instauró la idolatría a Micaya y Micaya a su hijo, ¿verdad? Y dice el verso 6: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mujeres hermosas, memoricémonos ese versículo. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Micaya sabía que los únicos que tenían que ser sacerdotes eran los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón, ¿verdad? Pero él consagra a su hijo como sacerdote. Él, en su propia opinión, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él se estaba haciendo su propia religión, ¿verdad? Y dice los versos 7 al 9, vamos a leerlos. Dice: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaya. Y Micaya le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Amén. ¿Se acuerdan, mujeres hermosas, que cuando estudiamos el libro de Números, en el capítulo 35, vimos que los levitas se iban a esparcir entre todas las tribus para que ministraran delante de Jehová al pueblo?
Y aquí en el verso 7 habla de un joven levita que se fue de Belén de Judá a donde le dieran lugar, o sea, andaba buscando dónde vivir, ¿verdad? Dice el verso 8. Y en el verso 9 vemos que llega a la casa de Micaya, ¿verdad? La Biblia no nos dice que ese joven levita fuera descendiente de Aarón, ¿verdad? Recordemos que todos los sacerdotes tenían que ser levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, ¿verdad? Y aquí no nos dice que este joven fuera descendiente de Aarón, o sea, era un levita, pero no era un sacerdote, ¿verdad? Así que bueno, él andaba buscando dónde vivir, ¿verdad? Y dice aquí la santa palabra del Señor que llegó a la casa de Micaya y Micaya lo interroga y se da cuenta que es un levita y le ofrece quedarse a vivir con él y lo consagra como sacerdote, dice ahí, y como padre, ¿verdad? Le dice, tú vas a ser mi sacerdote y mi padre, ¿verdad? Y yo pienso, mujeres hermosas, yo deduzco que es de ahí que, bueno, obviamente no solamente lo hizo sacerdote y padre de él, sino también de toda su familia, de todos sus criados y de todos los que estaban ahí con él, ¿verdad? Y yo deduzco, mujeres hermosas, que de ahí es de donde sacaron, ¿verdad? Que la religión típica llame a sus predicadores sacerdotes y padres, ¿verdad? Porque aquí dice en este versículo, el problema es que sacaron este versículo de su contexto. O sea, no se pusieron a meditar en toda la palabra del Señor, no se pusieron a meditar en el contexto en el que está escrito este versículo, ¿verdad? Y pues obviamente dice aquí la palabra del Señor que al levita, ¿verdad? Le agradó que le ofrecieron 10 ciclos de plata al año, le ofrecieron ropa, le ofrecieron comida, ¿verdad? En lugar de que el levita, que sabía cómo se debía adorar solamente al Señor, él sabía la ley, sabía los mandamientos del Señor, y en lugar de entristecer al levita, ¿verdad? De corregirlo, de hacerle ver su pecado, no, pues como le ofrece dónde quedarse, le ofrece casa, le ofrece ropa, le ofrece comida y todavía le ofrece 10 ciclos de plata al año, pues obviamente, ¿verdad? Dijo, no, pues aquí tengo todo seguro, claro, ¿cómo voy a entristecer a este hombre que me está dando todo, ¿verdad? O sea, prácticamente se estaba vendiendo por casa, por ropa y por comida, ¿verdad? Y pues qué tristeza, mujeres hermosas, que muchas veces todavía pasa eso, ¿verdad? Dice el verso 11, vamos a leer el verso 11, bueno, desde el 10 dice, entonces Micaya le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Se supone que iba a ser su sacerdote y su padre, ¿verdad? Y así lo era, pero lo trató como a uno de sus hijos. Es a lo que se refiere. O sea, cuando dice que fue como uno de sus hijos, significa que le dio de todo, no le hacía falta nada a ese levita. Así que, ¿cómo iba a entristecer ese levita a ese hombre, a Micaya, ¿verdad? Cuando Micaya le daba todo, ¿verdad? Mujeres hermosas, esto mismo está sucediendo hoy en día. Eso sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Dijo alguien, no es que sean problemas nuevos o cosas nuevas, simplemente son cosas que siguen pasando a diferente gente, ¿verdad? Pero son los mismos problemas, las mismas situaciones, ¿verdad? O sea, sigue pasando lo mismo, pero con gente diferente, ¿verdad? Y tristemente, pues estoy hablando de cristianos también, ¿verdad? Que muchas veces por el dinero se quedan callados y no le hacen ver el pecado a otros. Dice Primera de Pedro, mujeres hermosas, 2:9, y hemos leído muchas veces este versículo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Según este versículo, mujeres hermosas, todos aquellos que le hemos consagrado nuestra vida al Señor somos sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Amén. Así que nuestro deber es adorarlo solamente a Él, pero muchas veces, mujeres hermosas, adoramos ídolos también. Tal vez no imágenes, ¿verdad? Porque ya nos ha quedado claro eso y decimos, ok, hemos quitado nuestras imágenes y ya no adoramos imágenes. Pero recordemos, mujeres hermosas, que todo aquello que le prestamos más tiempo, que le dedicamos más tiempo y que quita a Dios de ser nuestra prioridad principal en nuestra vida, todo eso es un ídolo. Todo aquello que quita a Dios de nuestra vida como primer lugar es nuestro ídolo.
¿verdad? Así que muchas veces también, igual que este joven levita, muchas veces no le hacemos ver el pecado a otros porque tal vez recibimos algún beneficio, y eso no debe de ser, mujeres hermosas. Muchos prefieren quedarse callados, ¿verdad? Antes que decirle a alguien, ¿verdad? Estás haciendo mal, eso que estás haciendo no está bien, va en contra del Señor, ¿verdad? Muchos prefieren quedar bien con la gente antes que quedar bien con el Señor, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, tengamos cuidado. Dice Apocalipsis 13 que el sello de la marca de la bestia se va a poner en la mano derecha o en la frente, ¿verdad? Y, mujeres hermosas, pues esto es parecido, ¿verdad? Cuando alguien recibe alguna ayuda, dinero o algún beneficio, ¿verdad? Y por eso se queda callada y no se atreve a hacerle ver su pecado a alguien, básicamente lo que está haciendo es recibir esa marca de la bestia en su mano y en su frente, en las dos partes, mujeres hermosas. ¿Por qué? Porque el recibir la marca en la frente es señal de convicción, mujeres hermosas, y recibirla en la mano es señal de conveniencia. Así que tenemos que tener cuidado, mujeres hermosas, de que no nos convenza el dinero, ¿verdad? Para quedarnos calladas y pues estar de acuerdo con el pecado, ¿verdad? Y obviamente que no sea por nuestra conveniencia, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, nosotras tenemos que hablar con la verdad, ¿verdad? Si vemos que alguien está cometiendo pecado, pues tenemos que hacerle ver que está en pecado, ¿verdad? Tengamos cuidado, mujeres hermosas, de solapar el pecado, porque dice la palabra del Señor que cuando lo hacemos, nos hacemos cómplices también, y entonces vamos a pagar por eso. Así que tengamos cuidado, mujeres hermosas, de no ser cómplices de los pecados de los demás. Y si no estamos dispuestas, mujeres hermosas, a ser cómplices, y si de verdad deseamos, mujeres hermosas, servir a nuestro Dios y adorarlo solamente a Él y hacerle ver su pecado a alguien, entonces, mujeres hermosas, primero tenemos que quitar nuestros propios pecados, ¿verdad? Dice el Señor, quita primero el tronco de tu ojo y entonces podrás ver para quitar la astilla del ojo de tu hermano, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si nosotras estamos viendo el pecado de otro, asegurémonos primero de ver los nuestros y quitarlos, pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Vivir santamente y entonces poder decirle al otro, estás mal en lo que estás haciendo, ¿verdad? Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Se los voy a repetir, Proverbios 16, verso 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando corrijamos a alguien, mujeres hermosas, tenemos que hacerlo como nos gustaría que lo hicieran con nosotros, con misericordia, amor y verdad, con la palabra de Dios que es la verdad. Amén. No es decirle, mira, no hagas esto. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que no está bien. No, no lo hagas porque la palabra del Señor dice que eso está mal. O sea, es con la palabra del Señor y es con amor, es con misericordia, ¿verdad? Somos bien buenos para querer que nos corrijan a nosotros con amor y misericordia. Pero cuando nosotros queremos corregir a alguien, lo queremos hacer a nuestra manera, y así no es, mujeres hermosas. Es a la manera del Señor. Es con misericordia, con amor y con verdad, con la palabra del Señor. Y si no conocemos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a corregir a alguien, mujeres hermosas? Amén. Así que tiene que ser con la palabra del Señor. Es porque Dios dice, no porque decimos nosotros, sino porque el Señor dice. Amén. Y por último, mujeres hermosas, dice aquí el verso 13, termina diciendo, y Micaya dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo a un levita por sacerdote. Fíjense nada más. Él mismo se dio cuenta que su hijo como sacerdote no era nadie. O sea, se dio cuenta, yo hice mi propia religión, tengo mis dioses, mi hijo es mi sacerdote, pero cuando llega el levita, dice, no, pues mi hijo realmente no es nadie. Ahora sí, el Señor me va a bendecir porque tengo como sacerdote a un levita. Y ahí sí, como dice Matthew Henry, mujeres hermosas, muchos que se complacen en sus propios pecados, si la providencia, que es muy diferente de la bendición de Dios, trae inesperadamente a sus vidas algo que los adentra más en su mal camino, en su pecado, entonces son dados a pensar que Dios está complacido con ellos. Pero recordemos, mujeres hermosas, como les digo, una cosa es la providencia y otra cosa es la bendición de Dios, ¿verdad? Aquí un día escuché, alguien me comentó que hay un matrimonio, una pareja, que
que de hecho creo que ya ni están aquí, el muchacho creo que lo deportaron y después ella se fue a seguirlo. Pero esta pareja se formó, ella se enamoró del esposo de su mamá. Y bueno, se escaparon y se vinieron de México y aquí se quedaron, hicieron su pareja, ¿verdad? Y creo que se casaron. Y bueno, el chiste es que tienen una niña. Y esta persona me dice, a ver, explícame esto, porque ella me dice que si Dios no hubiese bendecido su unión, no les hubiera dado una niña. Y yo le digo, no, pero es que esa no es bendición del Señor, porque dice ella que ese muchacho estuvo unos años junto con la mamá de ella. O sea, eran pareja de la mamá de ella, pero según se enamoraron ellos y por eso se vinieron y que Dios los bendijo con una niña. Y yo le dije, la verdad, pues no lo sé todo, yo no soy una teóloga, pero no es difícil ver que esa no es una bendición del Señor. Simplemente fue la providencia que Dios en su providencia les permitió tener esa niña, pues ellos tuvieron relaciones sexuales y ese es uno de los resultados de tener relaciones sexuales. Ahora, que Dios esté complacido con esa unión son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero bueno, mujeres hermosas, tenemos que orar al Señor y pedirle sabiduría, pero como les digo, no es difícil. Muchas veces, como esta pareja piensa que porque tienen una niña, ahí ya Dios está contento con ellos y los está bendiciendo. No podemos ser felices a costa del dolor de otra persona, mujeres hermosas. Imagínense una cosa así, quitarle el esposo a la madre de uno, o a la hermana, o a la prima, o a la amiga. O sea, no debe pasar eso, mujeres hermosas. Y por eso les digo, tenemos que leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor ahí es a donde nos va a confrontar, es a donde nos va a aconsejar, es a donde nos va a advertir, mujeres hermosas. Cada pecado tiene su consecuencia. Recordemos a David. David fue tremendo también, ¿verdad? Así como fue un gran siervo del Señor, cometió adulterio porque él estaba casado. Y un día que había guerra, él no quiso ir a la guerra, se quedó a descansar, se sube al techo de su casa y ve a una mujer a lo lejos que se estaba bañando, ¿verdad? Una vecina se estaba bañando, en ese entonces se acostumbraba bañarse en la azotea, y él la mira y le agradó, la mandó traer, se acostó con ella y ella era casada. Y tuvieron un hijo y Dios le quitó la vida a su hijo, ¿verdad? Así que imagínense que David hubiera dicho que esa era una bendición de Dios, ¿verdad? Sí, les digo, en su providencia Dios pues nos concede hijos porque es el resultado de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Pero Dios le quitó la vida a su hijo para disciplinar a David, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, tenemos que tener mucho cuidado y no pensemos, ¿verdad?, como ese levita o como esa muchacha, que es una bendición, ¿verdad?, las providencias del Señor, y que pues Dios se agrada de los pecados en los que estamos, porque no es así, mujeres hermosas. Tarde que temprano el Señor va a pedir cuentas y créanme, vamos a salir mal paradas. Así que tengamos cuidado, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados, y Dios, si nos da cada día, mujeres hermosas, la vida, o un día más, ¿verdad? La vida es porque Dios tiene un plan para nosotros y está esperando que nos arrepientamos de nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que Él renueva sus misericordias cada mañana. ¿Por qué? Y no dice su misericordia, dice sus misericordias, porque son muchas. Amén. Así que, mujeres hermosas, aprovechemos que Dios ha renovado sus misericordias hoy día y pidámosle perdón por nuestros pecados y comencemos hoy, mujeres hermosas. Cada día es una oportunidad para volver a comenzar. Y Señor, ayúdame, Padre, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Perdóname mis pecados, Señor, límpiame de mi maldad y ayúdame, Padre fiel, para que de hoy en adelante, Señor, yo entienda tu palabra y yo la pueda vivir, Señor. Por favor, lléname con tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdame a caminar por ese camino recto, Señor, que me lleva a tu presencia, Señor. Por favor, Padre Santo, glorifícate en mi vida y haz tu voluntad en mi vida. Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar, mujeres hermosas. Oremos. Amantísimo Señor, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre fiel, agradeciéndote, Señor, por tu santa y bendita palabra, Señor. Padre, gracias, mi Dios eterno, por advertirnos, por aconsejarnos, Señor. Padre, por favor,
No permitas, mi Dios amado, que seamos como el levita, Señor, que se vendió por comida, por ropa, por dinero, Señor. Padre, ayúdanos, mi Dios amado, para que nos mantengamos firmes en tus estándares, Señor. Para que, Padre Santo, nos permanezcamos, Señor, en tus mandamientos, en tu palabra, Señor, para que hagamos tu voluntad, mi Dios amado. Señor, por favor, líbranos de la idolatría, Señor. Líbranos, Padre Santo, de seguir la corriente del mundo, mi Dios eterno. Padre, hoy estamos igual, Señor, que en esos tiempos, mi Dios amado, cada quien hace lo que le da la gana, Señor. Pero mi Padre amado, te rogamos que por favor seas tú guiándonos, Señor, a tu remanente, a hacer tu santa y preciosa voluntad, Señor. Padre, no nos dejes hacer lo que queremos, sino lo que a ti te agrada, Señor. Guíanos, mi Dios amado. Padre, gracias porque confiamos, Señor, que tú nos escuchas y que tú vas a responder nuestras peticiones, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios amado. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.